todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Eran antiguas sacerdotisas, chamanas, eran también sanadoras. Sin embargo, llegó la Edad Media y todo cambió porque la Iglesia las condenó a herejía. Se comentaban los juicios contra las brujas que eran adoradoras de Satán. Se decía también que en sus aquelarres cometían actos impuros. El caso es que miles de estas mujeres terminaron en la hoguera y el viejo chamanismo en Europa desapareció. Sin embargo, a día de hoy la antropología está intentando rescatar esos antiguos conocimientos que fueron parte de la cultura y del saber del viejo continente. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio, El alma de las brujas. Hubo un tiempo en el que la magia era real. Hubo un tiempo donde las sacerdotisas eran capaces de hablar con los dioses para darles mensajes a los hombres. Fue un tiempo de fábula, un tiempo de leyenda, un tiempo cuya magia, por desgracia, se nos olvidó. Quiero imaginar cómo sería hace más de 2000 años ir hasta el monte Parnaso, uno de los montes más sagrados de la antigua Grecia. Justo allí se encontraba el oráculo de Delfos. El oráculo, el templo dentro del templo al dios Apolo, en el que las sacerdotisas les daban mensajes a los hombres que eran dictados por los mismísimos dioses. Y cuenta esa historia y cuenta la leyenda que el monte Parnaso era sagrado porque en sus faldas vivían las musas, las que inspiran el canto, la poesía, la música, el arte, la literatura, todo aquello que es bello y nos sale de lo más profundo de nuestra alma humana. Justo allí en las faldas del monte Parnaso se encontraba la fuente Castalia, un lugar muy sagrado para los antiguos griegos. Justo al lado de la fuente Castalia había un pequeño bosque de laureles, donde según las leyendas se aparecían las musas. Y lo que sucedía allí en el templo a Apolo, en este famoso oráculo de Delfos, es que hasta este lugar llegaban miles y miles y miles de personas, todos los días 7 de cada mes. Solo podía ser el día 7, porque el día 7 nació el dios Apolo. Y lo que hacía esa gran cantidad de peregrinos que llegaba hasta el lugar era un ritual fundamental para los antiguos griegos. Todos aquellos que no sabían qué podía pasar en su vida, que estaban en un momento amargo, que estaban en un momento donde tenían que decidir hacia qué camino tomaban en su vida, pedían cita para ir hasta el oráculo de Delfos. Y lo que hacían esos peregrinos en ese ritual era llegar hasta la fuente Castalia para bañarse y quitarse las impurezas. Desde ahí agarraban una calzada donde había infinidad de pequeños templos. Iban rezando, iban haciendo oraciones, plegarias, iban rezando, iban susurrando a las estrellas que el mismo dios Apolo les hablase sobre su futuro. Esa mañana muy temprano, las 3 mujeres que eran capaces de adivinar el futuro hacían también su propio ritual, conocidas por el nombre de pitonisas. Por eso a día de hoy las mujeres que siguen adivinando el futuro se les llama pitonisas. Pues estas 3 mujeres, no más, no podían ser más de 3,
que eran seleccionadas desde pequeñas por tener una intuición fuera de lo normal, se levantaban esa mañana bien temprano y hacían lo que luego iban a hacer también todos los peregrinos. Iban hasta la fuente Castalia, se bañaban, se purificaban, cogían hojas de laurel, las metían en su boca y las iban mascando hasta que llegaban dentro del templo del dios Apolo. Una vez allí, cuando llegaba la muchedumbre, de uno en uno iban entrando hasta enfrentarse a alguna de las tres sacerdotisas. El sistema que tenían para hablar con los dioses era muy peculiar, porque las tres se sentaban en una silla de madera con 3 patas sobre unas grietas que había en el monte Parnaso. De esas grietas salían vapores que iban a hacer que ellas tuvieran alucinaciones. Cuando llegaban los peregrinos y se ponían delante de la pitonisa, siempre a su lado había un sacerdote del dios Apolo. Solo se podía hacer una pregunta, y cuando las personas hacían esa pregunta, la pitonisa, en su estado de trance, respondía. Las palabras eran crípticas, difíciles de entender, pero para eso estaba el sacerdote consagrado al dios Apolo. Este le interpretaba al peregrino el mensaje de los dioses, unos dioses bondadosos que le hablaban a los hombres. Todo un mundo de magia y misterio que se perdió, se nos olvidó. Un mundo de magia y misterio donde las mujeres eran capaces de hacer proezas sobrenaturales como esta que le acabo de narrar. Y no solamente fue en la antigua Grecia, fue en la antigua Roma, fue en el antiguo Egipto, donde, por ejemplo, las sacerdotisas le susurraban a la diosa Isis, la madre dadora de vida, para que ésta nos siguiera dando su regalo, la bondad de ver nacer nuevos seres humanos. Un mundo de leyenda y un mundo de magia que se perdió, porque hace 2000 años, cuando se acaba de un plumazo con las religiones antiguas, todo esto que les estoy contando no solamente deja de hacerse, sino que se proscribe y que es considerado como herejía. Pasaron siglos y no solamente se consideró herejía y se prohibió, sino que las mujeres que eran las guardianas de estos antiguos saberes fueron tachadas como brujas y mandadas a la hoguera. Una historia triste, porque acabó no solamente con parte de nuestra cultura y de nuestra historia, acabó en cierta medida con una parte de lo que somos. Somos seres humanos que muchas veces nos sentimos indefensos ante el destino. Y es curioso que eran siempre mujeres las que eran capaces de ayudarnos en esos momentos donde nos sentimos perdidos. La magia de la mujer, la magia de las brujas, unas brujas que siglos después de que ya no hubiera culto en el monte Parnaso, seguían susurrando a los laureles que había junto a la fuente Castalia para pedirle a los antiguos dioses que siguieran diciéndole a los hombres cuáles iban a ser los designios en su vida. Un tiempo fascinante de magia y misterio que creo será irrepetible. Pero bucear en esas historias, no sé ustedes, a mí me hace feliz. Y me hace feliz porque me di cuenta de que soy parte de algo mucho más grande que este mundo. Soy parte de un multiverso donde existen dioses, donde existen dragones, donde existen seres de leyenda que son capaces de traspasar las fronteras de la realidad para presentarse ante nosotros, para presentarse ante los iniciados o iniciadas
que son capaces de mirar más allá de una realidad que muchas veces nos apresa. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa, otro podcast de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio, y por eso ya tenemos un numeral en Twitter que es Misterio Caracol. Repito, Misterio Caracol. Ponernos ahí, ¿qué opináis de esta introducción que os he hecho? De ese mundo de magia y misterio que por desgracia se nos olvidó. Sabéis que hago viajes de autor. El próximo año, a comienzo del mes de octubre, haré un viaje hasta Egipto, donde podremos ver la gran pirámide de Giza en privado y empaparnos nosotros en privado allí de su magia, caminar justo al lado de las pirámides para entendernos que son obra de gigantes quizás o de seres de otros mundos, y luego navegar por el Nilo para empaparnos de una magia antigua que sigue siendo a día de hoy muy poderosa. Toda la información de ese viaje la tenéis en la web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, www.viajesjuanjesusvallejo.com. Todavía no está puesto el itinerario y demás, pero ahí tenéis un teléfono de WhatsApp, escribís y ahí os informan de todo. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para todas las personas que en este momento sintonizan la señal en vivo de Caracol Radio. Por interno me han reportado sintonía desde Colombia, desde la Argentina. Un abrazo enorme para todos ustedes, también para las personas que disfrutan de este contenido cuando lo publicamos en formato podcast a través del canal de YouTube de Caracol Radio. Hoy una noche hablando sobre mujeres que han tenido la oportunidad de acceder a un conocimiento hermético, mujeres con un don excepcional que les ha permitido conectar con otra realidad, el alma de las brujas, esta noche aquí en Noche de Misterio. Efectivamente, una historia fascinante que es parte de nuestra cultura y parte de lo que somos, aunque nos hayamos olvidado. Pero bueno, la persona que sabe un montón de esto, porque ha sacado un libro magnífico sobre la historia de la bruja, un libro súper recomendado, es el escritor y investigador Raúl Ferrero. Y la entrevista con Raúl Ferrero arranca así. Me las imagino como viejas chamanas, como mujeres fundidas entre lo místico y una naturaleza que era mágica. Me las imagino cortando hierbas en el bosque y haciendo ungüentos para sanar a la gente. Me las imagino entrando en trance en las noches de luna llena para poder hablar con los espíritus. Esa es una visión de las antiguas brujas que tiene una gran cantidad de romanticismo. Y luego tenemos otra visión de la brujería que es radicalmente distinta. La de la señora de cara arrugada con verrugas, echando en una olla la cola de un gato negro, la piel seca de un sapo y un par de escupitajos para hacer un brebaje en el que ponerse en contacto no con dioses, sino con demonios. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo es posible que de un mismo oficio, que de un mismo saber haya dos visiones tan radicalmente distintas? Una, la que nos dio la Iglesia Católica en la Edad Media, donde mandó a miles y miles de estas mujeres a la hoguera, y otra visión, la que nos las pone o nos las dibuja como las últimas chamanas de Europa. La brujería es algo que me apasiona, porque en ello se mezcla la historia y la antropología, que son algunas de mis pasiones. Pero para hablar hoy de brujería, tenemos a una persona que ha escrito un libro que se llama Brujas, Sabias y Malditas. Ya os digo que ese libro lo tenéis en Amazon. El autor es Raúl Ferrero. Simplemente ponéis en Amazon Raúl Ferrero, Brujas, Sabias y Malditas, y en toda América Latina podéis comprar el libro sin problema. Y, obvio, tenemos aquí al señor Raúl Ferrero. Y Raúl, te voy a hacer la primera pregunta que le hago a toda la gente que pasa por Noche de Misterio. ¿Quién es Raúl Ferrero para toda la audiencia de Noche de Misterio y de Caracol Radio?
¿Qué tal, Juanje? Nada, agradecido de estar aquí en tu programa, como no puede ser de otra forma. Raúl Ferrero es un apasionado del misterio y del folclore popular siempre, ¿no? Pero a raíz de una experiencia personal, que si luego quieres la comentamos, decidí escribir este primer libro sobre brujería, que quiero dejar claro que es un ensayo histórico. Si la gente piensa que va a encontrar hechizos y potingues y pociones, no lo va a ver. Es decir, es un ensayo donde desmitificamos ese concepto de brujería tan maligno y tan maléfico que hoy en día nuestro subconsciente nos hace imaginar de alguna forma, ¿no? Este libro se publica en 2021. Me lleva 2 años de investigación, de búsqueda en archivos, en legajos, y viene porque tengo una experiencia muy cercana con una persona muy querida que es mi abuela materna y que ahora, si quieres, hablaremos de ello, y es lo que inspira este libro. A partir de ahí, pues bueno, he empezado a escribir ya, me he metido de lleno en el tema del misterio, me apasiona y en ello estamos. Sí, tiene varios libros más. Tienen libros, por ejemplo, sobre autómatas y cabezas parlantes. Tienen libros sobre oficios mágicos y ocultos, que ya te digo que otro día te haremos otra entrevista aquí en Caracol Radio, porque el tema de los autómatas, por ejemplo, a la gente le va a encantar. Los robots de la antigüedad, que había robots de la antigüedad, que mucha gente no lo concibe. Y oye, pues la pregunta siguiente es obligada. ¿Cuál fue esa experiencia con tu abuela que te empujó años más tarde a escribir incluso un libro de brujería? Pues sí, mira, fíjate que el 27 de mayo de 1987, 86 concretamente, yo tengo 11 años, yo nazco en el 75, y mi abuela fallece de un cáncer de vesícula, que aquí en España, pues en aquella época, pues todavía no eran fácilmente detectables, ¿no? Y mi abuela en el hospital quiere que yo vaya a verla. Yo soy el nieto mayor y ella quiere e insiste a que vaya a verla. Mi madre entra en una dicotomía, no sabe qué hacer, porque evidentemente exponer a un niño frente a frente a la muerte, como era el caso, pues evidentemente es una decisión arriesgada, ¿no? Mi abuela insiste de tal forma que mi madre me dice: mira, Raúl, tu abuela quiere verte y yo voy al hospital. Yo entro en la habitación y se me eriza la piel ahora mismo, y veo a mi abuela ya prácticamente cadavérica en la cama. Tengo la imagen grabada a fuego y me hace una señal con la mano para que acercara mi mejilla a su oído o a su boca, ¿no? Y me dice: Raúl, la vida vale la pena vivirla, disfrútalo al máximo y toda la luz que yo tengo te la doy a ti. Esas fueron sus últimas palabras. Te lo digo como lo siento, Juanje. Y yo salí de la habitación y automáticamente, a las pocas horas, mi abuela falleció. Ahora, con los años, te das cuenta que esta mujer quería dejar un legado. Esta mujer era de aquellas mujeres sabias de las que hablo en el libro. Era amplia conocedora de botánica, de hierbas medicinales, y que las empleaba para curar y para sanar enfermedades, como muchas de las abuelas, bisabuelas y tatarabuelas de nuestros oyentes ahora mismo, ¿no? Pero claro, tú vas atando cabos. Esto me ocurre con 11 años. Si yo hago memoria, recuerdo que con 7 años mi abuela salía a la puerta de su casa en un pueblo y cuando había tormenta hacía una cruz de sal. Claro, yo le preguntaba desde la inocencia de un niño, yo digo: abuela, ¿por qué haces esa cruz de sal? Y ella me decía: para que la tormenta se vaya pronto. Es decir, intentaba evitar dar explicaciones, ¿no? Claro, con el tiempo te das cuenta que esas tormentas las provocaban, o dicen que las provocaban, las brujas con sus vuelos brujeriles, y estas brujas se les acusaba no solo de que provocaban las tormentas, sino que incluso provocaban que los campos pues perdieran las cosechas, provocaban el granizo, etc., ¿no? Entonces mi abuela, haciendo esa cruz de sal, lo que pretendía era proteger la vivienda de toda energía negativa que pudiera entrar. Luego veremos, si lo consideras también, que la sal es un elemento protector, es un amuleto protector frente a la brujería, ¿no? Entonces, vas atando cabos y te das cuenta de que esta mujer y esta experiencia que yo tuve podríamos decir, me inspira a escribir este libro. Y te digo, Juanje, que cuando empecé a escribir este libro sale de una forma automática. Hay algunos párrafos que después, con posterioridad, los he leído
y he alucinado. Yo digo, ¿cómo he podido escribir este párrafo? ¿Quién me ha inspirado a escribir esto? Pues qué bonita historia, me parece maravilloso lo que cuentas y cómo tu abuela era una sabedora de esos conocimientos ancestrales, que tú viviste unos conocimientos ancestrales que nos llevaban a pensar que la magia era real y poderosa. Pero la primera pregunta creo que, bueno, la siguiente pregunta, que ya te he hecho varias, creo que también es obligada. A ver, brujería. Tenemos desde esa visión chamánica de las mujeres en el bosque, digamos una visión que se puede decir, y corrígeme si me equivoco, que sabes tú mucho más de esto que yo, muy celta, ¿vale? Donde nos falta también el druida y tal, y esto, y toda esa vaina, aunque brujería o chamanismo, perdona, no solamente era celta en Europa, había en Roma, había en todos lados, ¿vale? Pero bueno, esa es la visión, digamos, romántica que tenemos. Y luego de repente esa satanización de la Edad Media. Pero para que la gente entienda esto, ¿qué leche podemos entender por brujería? En principio, desde mi punto de vista, o de lo que yo he leído, pero quiero tu opinión, brujería es cualquier pensamiento o hecho que tenga un componente mágico, pero que esté fuera del cristianismo o del catolicismo. Porque claro, que tú vayas el domingo a misa y un señor coja un trozo de pan y de vino y diga, y esto es el cuerpo y la sangre de Cristo, y se transmute por sus palabras, eso es un conocimiento mágico esotérico. El esoterismo es el conocimiento oculto de las cosas. Entonces, claro, la magia y la religión siempre han estado unidas, pero de repente hay una magia como que nos asusta. Entonces, ¿qué es la brujería, Raúl? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Porque muchas veces el cristianismo y el paganismo se han entremezclado. Y el cristianismo muchas veces ha optado actos, ha cogido como propios actos que eran propios paganos, ¿no? Por ejemplo, cuando aquí en la noche de San Juan, que es una fiesta cristiana, saltamos la hoguera 7 veces, fíjate cuánto elemento pagano hay. Es decir, el 7, que es un número mágico, el fuego, que es un elemento purificador. Pero no nos quedemos con esto, porque luego de saltar la hoguera nos metemos en el mar. ¿Para qué? Ese mar tiene sal, es agua salada, para limpiarnos de las energías negativas también. Es decir, fíjate que una fiesta cristiana, como coge elementos paganos. Pero, por ejemplo, voy más allá. Cuando hoy en día nos hacemos, por ejemplo, un poleo, para el empacho o para el dolor de estómago, ¿qué estamos haciendo? Es un acto brujeril. Estamos utilizando esas hierbas que antaño ya las utilizaban estas mujeres. Cuando encendemos un incienso, cuando encendemos unas velas, hay muchos actos que hoy en día hacemos de manera inconsciente, pero que tienen que ver con aquellos actos que estas mujeres hacían. Me gustaría hacer un pequeño ejercicio desde aquí, que los oyentes también lo tengan en cuenta. Cerremos los ojos por un instante, no lleva mucho tiempo. Y nos imaginemos, nos traslademos a aquella aldea de finales de la Edad Media, principios de la Edad Moderna, donde paseamos por esa aldea con el pueblo adoquinado, con el ruido de las carretas, con el traqueteo de los caballos, sucio, con el cielo neblinoso, ¿verdad? Como las ratas campan a sus anchas, y en ese momento nos salgamos y nos vayamos hacia el bosque, a esa cabaña, a esa choza, ¿no? A esa mujer que hay ahí dentro. Esa mujer que está haciendo sus ungüentos, que está haciendo sus potingues con sus hierbas. Y ahora, cuando volvemos aquí a la realidad, ¿qué imagen de mujer nos ha venido a la cabeza? Seguro que el 99% habremos pensado en esa mujer con ese sombrero picudo, con esa nariz aguileña, vestida de negro, fea. Y bueno, ese es el concepto que no debemos de tener de la brujería, ni de las brujas, porque no eran así. Porque la mayoría era gente joven y eran guapas, y por ese mismo motivo fueron mayormente perseguidas por la Iglesia. Entonces, cuando tú me preguntas por qué se demonizó tanto el tema de la brujería, en primer lugar porque era una sociedad patriarcal. El marido era el pater familias. La mujer tenía una única función, tener a los hijos y cuidar del marido, nada más. ¿Qué demandaban? Independencia. Levantar la cabeza, asomar la cabeza, decir aquí estoy yo, ¿no? Independencia también sexual, ¿por qué no? En esos aquelarres que ellas hacían, qué mal tenía ello. Y eso la Iglesia no lo podía permitir, porque esa sociedad patriarcal peligraba para pasar a ser una sociedad matriarcal. Primer motivo, la misoginia que la Iglesia tuvo frente a las brujas, frente a estas mujeres sabias. Segundo motivo, hipocresía.
¿Cuántos clérigos y miembros de la Iglesia acudieron a estas mujeres para curar y sanar enfermedades? Cuando una persona o un cura tiene la espada de Damocles encima y ve la muerte de cerca, ¿se encomienda a Dios? No, se encomienda a quien sea con la finalidad de poder sanar. Y también fueron a estas mujeres para curarse. Y tercer motivo, y no menos importante, de por qué se persiguieron: la medicina. Chocaron frente a la medicina brutalmente. En muchos pueblos rurales, muchas aldeas rurales de las que comentábamos anteriormente, no había médico. O si lo había, no se lo podían costear a nivel económico. ¿Dónde acudía esa gente que estaba enferma? A estas sanadoras, a estas mujeres que tenían esos conocimientos, que actuaban como parteras, como comadronas, como adivinadoras, como sanadoras, como conocedoras de botánica, sabían para qué se utilizaba la ruda, el orégano, etc. Entonces, todo esto fue un cóctel explosivo que hizo que a partir del siglo XIII la brujería se persiguiera de forma radical. Pero no nos olvidemos que brujas han habido siempre a lo largo de toda la humanidad y en todas las civilizaciones. Mesopotamia, Sumeria, Egipto, Grecia, Roma. Pero no se hablaba de brujas, se hablaba de hechiceras. Y ahí es donde metíamos a estas echadoras de cartas, a las lares en la civilización romana, a la pitonisa en la civilización griega, etcétera, etcétera. De hecho, en el Éxodo, en el capítulo 22, versículo 18, se dice: no dejarás a ninguna hechicera con vida. Es decir, el concepto de bruja en la Biblia no aparece. Es a partir del siglo XIII, con la publicación de la bula por parte de Inocencio VIII, cuando se empieza a perseguir de una forma atroz todo el tema de la brujería, ¿no? Y evidentemente, ¿habrían brujas satánicas? Claro que sí, como hay hoy en día, y las habrán en el futuro. Pero la mayoría, el 99%, eran brujas o eran mujeres que lo único que pretendían era hacer el bien y sanar y curar enfermedades. Como siempre, todo lo que tiene que ver con la magia, el más allá, lo paranormal, como en la vida misma, fuera también de lo paranormal y de la magia, hay oscuridad y hay luz. Hechiceras, adivinas, mujeres que se dedicaban a intentar conectar con lo sutil, con otros mundos, con esas musas como las pitonisas que estaban en el oráculo de Delfos, o mujeres que intentaban conectar ni más ni menos que con el mismísimo demonio. Creo que poco ha cambiado en eso la humanidad en miles de años. Seguimos llenos de luces y de sombras. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Estábamos hablando con Raúl Ferrero de la complejidad que tenía ese oficio, el de hechicera, el de bruja. Eran adivinadoras, eran curanderas y hacían infinidad de labores dentro de la antigua sociedad. Y también las había satánicas. Y la entrevista con Raúl Ferrero continúa así. Qué historia tan linda. Y es que realmente el pensamiento mágico es algo que es inherente al ser humano, que nos ha acompañado siempre, y además ahí se mezclaba todo lo que tú estabas comentando. Se mezclaba el conocimiento de las plantas, la capacidad de sanación. Hay que decir que en la Edad Media la medicina era una auténtica porquería, te hacían 2 tonterías y te curaba el poder de Dios o te morías. Ellas sí sabían sanar, y luego esas artes mágicas como la adivinación, como el echar cartas, como estas cosas que creo además que fueron evolucionando con el tiempo, porque no es igual hablar de la brujería en Roma o de las pitonisas en Grecia, de hablar de lo que luego sucede en la Edad Media en toda Europa. De todas formas, me parece, y esto echándole un vistazo ya a tu libro, me parece un trabajo completa y absolutamente magnífico, ya te digo. Vamos a empezar, si quieres, entonces, por la imagen afable de la brujería y terminamos con la horrible. ¿Te parece? ¿Dejamos lo malo para el final o lo hacemos al revés? Perfecto. No, ¿listo? como quieras, perfecto. Listo. Vamos a empezar entonces por todo el caldo de... A ver, porque es que la gente muchas veces aquí en América Latina piensa que Europa es una unidad cultural. No, Europa es una unidad cultural cuando el cristianismo y tal se expande y toda la cultura occidental
Y entonces tenemos una cultura o un rasgo común cultural enorme, pero hace miles de años esto no era así. O sea, la antigua Roma no tenía nada que ver con el mundo celta o el mundo íbero, que convivió en la península ibérica con el mundo celta. Eran diferentes mundos. Ahí entendemos la brujería como luego más tarde, o ahí las mujeres, digamos, eran puras y duras chamanas, o no, o hay que matizar que no es igual Grecia que Roma, que los íberos, que los celtas. O sea, ¿cómo es ese sustrato común de hace miles de años? Perdón, sustrato no común. ¿Cómo es ese sustrato cultural de hace miles de años? Bueno, yo creo que es muy importante partir de... Evidentemente, antes de que empiece a tener un concepto maléfico el tema de la brujería y empiece a perseguirse en el siglo XIII, anteriormente estaba en vigor, hasta en el siglo X, por ejemplo, el canon episcopi, ¿no? El canon episcopi lo que decía es que la brujería era algo onírico, es decir, era algo a lo cual era algo fantasioso, la existencia de las brujas, que incluso era cuestión de gente desarrapada, normalmente viudas, gente sin familia, incluso consideraba que existía un cierto grado de locura, ¿no?, en lo que hacían, pero que en ningún caso era dañino, ni tenían ningún tipo de pretensión, simplemente, pues bueno, eran pobres mujeres, ¿no?, que llevaban a cabo esta serie de actividades, ¿no? Claro, por tanto, como tú bien dices, en civilizaciones más antiguas, es decir, sí que tenía ese reconocimiento, incluso estaban veneradas, lo he dicho anteriormente, las lares, por ejemplo, las diosas del hogar, ¿no?, en la civilización romana. Pero es que voy más allá. Muchas de esas tradiciones hoy en día se han adoptado como propias. ¿Quién no recuerda a esa mujer que en la puerta de su casa está barriendo? Esto ya lo hacían, ¿no?, en la civilización romana. Barrían las puertas de las casas de aquellos hogares donde había alguna persona embarazada, ¿no?, con el fin de que se barrían desde dentro hacia afuera para eliminar esas energías negativas, ¿no? Por tanto, es muy importante, Juanje, como tú has dicho, hay que diferenciar entre lo que es bruja y hechicera. Es decir, son dos conceptos totalmente distintos. Y es verdad que hasta el siglo X la brujería no se perseguía como tal. ¿Y qué es la diferencia más importante? Mira, en primer lugar, la brujería tiene un pacto con el diablo. Hay un pacto expreso, un pacto de sumisión, de pleitesía. Es magia negra siempre. Es magia negra, efectivamente, ¿no? Es quien influye, podríamos decir, Satanás es quien influye en la voluntad de esas mujeres, ¿no? En la hechicera ese pacto no existe. Ese pacto con el diablo, al menos de forma expresa, ¿no? Para que nos hagamos una idea, esta hechicera sería, como aquí en Valencia ocurrió, y en muchos otros lugares, la gente que se servía de esas plantas, es decir, que realizaba tipo de amarres, conjuros, otra serie de hechizos, ¿no? Y ahora os pondré un ejemplo práctico que me pasó a mí, ¿no? Otra diferencia entre una bruja y una hechicera es que una bruja, por ejemplo, siempre actúa en conjunto, mediante la aquelarre. Una hechicera siempre va a actuar de forma individual. Aquí estamos pensando en el típico curandero, que está en su casa y actúa él solo, no hay nada más, ¿no? Otra diferencia importante. Una bruja es mercantilista. ¿Qué significa esto? La bruja te va a cobrar por sus trabajos. Tú le vas a encargar un trabajo, le vas a encargar que lleve a cabo determinado acto frente a otra persona. Mientras que una hechicera no. Una hechicera o un curandero te va a pedir la voluntad. Si pide dinero, no es un hechicero, ni un curandero, por supuesto. Y aquí es donde entro yo. Te cuento una historia, real además. Yo jugaba a fútbol. Con 16 años, 17 años, yo me hago un esguince de ligamento y tengo para 2 meses escayolado hasta la ingle. Y voy a un curandero, que me dicen, del interior de Valencia. Yo entro allí, a su vivienda, y detrás es una persona muy humilde, te abre las cortinas y aparece esta persona, ¿no? Y lo primero que me dice es, ¿dónde vas así? Yo digo, vengo del hospital, me han escayolado hasta aquí, y me coge unas tijeras de podar y me quita la escayola. Y yo digo, ostras. Y no podía apoyar el pie, iba con muletas, ¿eh? Y me pone 3 apósitos, como 3 tiritas, ¿no?, en la planta del pie. Y empieza a rezar algo. No me digas que rezaba, no lo entendía, ¿no? Y cuando termina, me dice, ya puedes salir, ya puedes andar. Y yo digo, a ver, si yo vengo del hospital con 2 meses, me dice, no. Y si quieres jugar esta tarde, puedes jugar a fútbol. Tal como apareció, desapareció. Y tenía allí un recipiente donde tú le dejabas la voluntad. Pues yo esa misma tarde jugué a fútbol y no me volví a lesionar de la rodilla. Qué locura. Eso es una historia real. Me ha pasado a mí. Entonces, ¿qué tenía ese hombre?
Los curanderos hay, claro que hay, existen. Y los hay buenos, por supuesto que sí. Y ahí es donde nos tenemos que remontar a estas hechiceras. Porque a mi abuela también, antes de fallecer, mi madre, desesperada, dijo, voy a un curandero a ver. Y fueron a un curandero de la ciudad de Albacete. Y este curandero, igual que entró mi abuela, sale y dice, y me vuelvo a emocionar, esta mujer sabe lo que tiene y sabe que va a fallecer. Esto es otro ejemplo de que esa mujer sabía perfectamente lo que tenía, lo que vivía y lo que hacía en ese momento. No me digas cómo, pero es gente que tiene una intuición y que sabe lo que tiene entre manos, ¿no? Por eso te decía que hasta ese siglo X, siglo XI, la persecución no fue tal, al contrario, no se les consideraba como esas mujeres tan malignas, tan maléficas, como luego cuando entró la Iglesia y que por los motivos que hemos hablado anteriormente sí que las persiguió. A ver, aquí varias cosas, que me lo apunté, luego no te lo comentaba. Cuando tú hablabas de hipocresía, ¿no? De la hipocresía de la Iglesia cuando hace esto y de la misoginia que tuvo en la Edad Media para acabar con la vida de miles de estas mujeres, era tan hipócrita que mientras esto sucedía, Michel de Notre Dame, Nostradamus, el mago más famoso de Europa, se paseaba de corte en corte europea sin absolutamente ningún problema, y era astrólogo, y era mago, y era mil cosas y no pasaba nada. Lo que quería comentar es que efectivamente, a ver, es que esto es una amalgama de conocimientos realmente enorme y un poquito compleja. Vamos a ver si hacemos que la gente lo entiende. Tú has contado una anécdota personal y yo te voy a contar ahora otra. Creo que alguna vez lo conté aquí. Bueno, yo vivo en Colombia, como todo el mundo sabe, vivo en Bogotá y bueno, pues con mi exmujer era de un pueblito de Antioquia que se llama San Roque. Bueno, pues a mi mujer le salió un bultito en el pie y nada, pues nos dijo el médico, esto no se preocupe usted, esto no es grave, simplemente tiene que ir, se lo tenemos que extirpar, ponerle unos puntos, estar unos días descansando porque es un sitio feo la planta del pie y tal, y listo, no tiene más complicación. Total, que bueno, pues justo ese fin de semana nos fuimos a San Roque, ya que estábamos ahí, mi antigua suegra nos dijo, no, pero ¿por qué no llamamos a fulanito, que es rezandero y te quita esas cosas y tal? Yo dije, bueno, pues, ¿cuánto cuesta? Costaba 3 pesos. Te digo el precio en euros y te quedas para atrás. Es algo ridículo. Nada, pues que venga el señor y ya. Yo cuando vi al señor dije, bueno, digo, si este cura me tiro por el balcón. O sea, yo vi al señor ahí flaquito, le faltaban la mitad los dientes, tal. O sea, no era el tipo precisamente que parecía ilustrado ni mucho menos. Y nada, pues le cogió el pie y empezó igual. Lo que dice el hechicero, que yo lo único que entendía era estaba siseando, es el famoso secreto. Los hechizos pasan de generación en generación y es el secreto. Entonces el tipo allí y le dijo, no se preocupe usted, si esto se va a curar. Lo único, todos los días me llama por teléfono y durante 2 minutos le hago otra vez el rezo y ya. Le pagamos, a la semana no había bulto. Esto es sugestión, es un efecto placebo, lo que tú quieras, pero mi exmujer no tuvo que quitarse el bulto del pie. Entonces, me cuenten lo que me cuenten, eso es un hecho que yo viví, como tú estás contando lo que te pasó a ti. Cogió el tío las tijeras, traca, te quitó la escayola y dijo, ala, tira ya que te puedes ir a jugar al fútbol. Entran aspectos de nuestra mente que desconocemos, lo que tú quieras, pero por un hechizo, por un rezo, te han curado. Entonces, fijaros lo complejo que es esto, porque estas señoras y estos señores curaban con el poder de la hierba, sabían hechizos, algunos adivinaban, otros a lo mejor no adivinaban porque entrasen en trance o tal, sino simplemente porque sabían mover el tarot, o otros solamente sabían adivinar pero no sabían curar. Entonces es como leche, es una amalgama bastante compleja. ¿Qué opinas de todo esto, Raúl? Pues que es así, Juanje. Yo, por ejemplo, también conocí a una persona que hoy en día tiene 91 años, aún vive, y yo lo conocí cuando tenía 85, 86, y con un platito con aceite, pues el hombre quitaba los esguinces. Este hombre no tenía conocimientos ni de medicina, ni de fisioterapia, ni de nada por el estilo. Era un hombre muy humilde, no había estudiado nunca en su vida. Pero sin embargo, con ese frotar el lugar, pues te quitaba el esguince, te quitaba una contractura, te quitaba cualquier tipo de contusión. Entonces,
Eso es lo que hizo, como te decía anteriormente, que enfrentaran con la medicina. Pero es que, como tú bien decías, esos curas en muchos casos acudían a ellas. Aquí, por ejemplo, Vicente Blasco Ibáñez, nuestro escritor tan internacional, en su obra Arroz y Tartana, él cuenta cómo pues muchos de estos, bueno, lo que cuenta es que muchos hijos de estas hechiceras, porque quedaban preñadas, muchas de ellas por estos curas que iban a verlas, y las machacaban y las denigraban totalmente, ¿no? Y por miedo, muchas de ellas a veces abortaban. Les obligaban a tomar altas dosis, por ejemplo, de perejil o de orégano, por ejemplo, que era abortivo, o la ruda. Pero muchas de ellas también tenían esos niños. Y fíjate cómo lo cuenta Blasco Ibáñez. Iban a la plaza del mercado, donde hay una iglesia, la de los Santos Juanes, y arriba hay una cigüeña, una especie de cigüeña, un pájaro con una bola. Y estas mujeres le decían, mira hacia arriba, porque te van a caer unas monedas de oro. Y los niños se quedaban embelesados mirando hacia arriba, mientras ellas daban la vuelta y se marchaban y los abandonaban. Porque eran hijos bastardos, eran hijos de esos clérigos, ¿no? Esto lo cuenta, no es ninguna invención, esto lo cuenta Vicente Blasco Ibáñez. Por tanto, a lo que me refiero es que muchas de ellas también sufrieron por parte de la Iglesia, ¿no? Y al final, como tú decías, lo único que intentaron era llevar a cabo ese tipo de sanación. Fíjate nuevamente cómo se entremezcla, ¿no? Muchas de estas mujeres o hombres, aunque hombres también lo hubieron, ¿eh? También hubieron brujos, también hubieron hechiceros, pero fueron menos perseguidos, ¿no? Por esa sociedad patriarcal que existía, porque estaban más vistos, o mejor vistos los astrólogos o los alquimistas, por ejemplo. Pero fíjate que siempre entremezclaban esos hechizos con una oración cristiana. Normalmente, como para matizar, como para que no fuera tan perseguido. Por ejemplo, mi madre me ha enseñado o me ha trasladado lo que es aquí la oración del pañuelo para la sanación también de los empachos y de las malas digestiones. Yo lo sé hacer actualmente. Y se dice una oración cristiana mientras tú vas haciendo la señal de la cruz y vas midiendo a esa persona. Pero siempre estos rituales siempre están como adornados con una oración cristiana, con una liturgia, para que la Iglesia, en el caso de que llegara hasta ella, no fueran un poco más benévolas, ¿no? O fuera benévola en la práctica de estos hechizos. Efectivamente, todo un mundo magnífico y maravilloso y mágico donde hubo un sincretismo, donde hubo una mezcla de esas creencias mágicas con ese cristianismo. Porque aunque no se lo crean, estas hechiceras el domingo iban a misa, que eso también creo que es clave. Alejandro Bernal quería preguntar algo. Sí, Juanje, aquí anonadado con la historia que nos contó Raúl. Como tú bien sabrás, yo también jugué fútbol. Hubiese querido haber conocido a este hombre también para haberme recuperado de algunas lesiones y golpes que tuve en mi adolescencia. Raúl, en tu libro tú haces hincapié sobre el proceso de iniciación de estas personas y desde tu investigación y desde tu punto de vista, una bruja o una hechicera es alguien que nace con un don o alguien que adquiere un conocimiento hermético que se pasa de generación en generación. Efectivamente. Eso es otra de las diferencias fundamentales, Alejandro. Y fíjate que a este hombre al que yo iba, iban también jugadores del Valencia, o sea, del equipo de fútbol. O sea, no te estoy hablando de que... Sí. Uy, qué fuerte, chaval. Sí. ¡Wow! Y hay jugadores del Real Madrid que también acuden a algunos curanderos hoy en día aún sigue practicando esa gente sus artes, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no trasciende, ¿no? Esa diferencia que tú me dices es muy importante porque la brujería nace. Es decir, en muchas ocasiones ese don que se tiene se traspasa, podríamos decir, de padres a hijos, ¿no? O de madres a hijas. En algunos casos necesitan mediante el contacto físico antes de fallecer, o bien darle algún tipo de prenda a esa persona, o por ejemplo en el caso de mi abuela, pues no sé si ella necesitaba de alguna forma decirme lo que me dijo, pero claro, estando en el lecho de muerte, ¿qué necesidad hay de hacerlo, no? Pues ella lo tenía que hacer. Y luego tenemos la hechicera, ¿no? Y la hechicera es la que se va haciendo a lo largo del tiempo. Es decir, pueden hacer con el don o no, pero tiene que ir desarrollándolo mediante la práctica, mediante la
prueba, ¿no? Es decir, mediante la utilización de esas hierbas, de esos brebajes. Por eso es la diferencia fundamental. Una puede nacer con ese don y la otra, por ejemplo, puede no tenerlo, pero puede ir desarrollando poco a poco esas habilidades, ¿no? También depende de que esa persona que lo tiene lo quiera entrenar o no. Porque claro, hay mucha gente que igual tiene esa luz o tiene esa posibilidad y no decide continuar con ello o decide apartarlo, ¿no? Entonces, en eso sí que hay bastantes matizaciones, ¿no? Pero básicamente la bruja, bajo mi punto de vista, es aquella que nace con ese don y luego depende de ella desarrollarlo, ¿no? Nace, se entrena y está, digamos, en el contexto cultural adecuado. O sea, hay personas también que le ayudarían en ese entrenamiento, le ayudarían a progresar, y yo creo que todo eso sería clave. A ver, vamos a empezar a meternos en estas artes adivinatorias, ¿vale? Y cómo van evolucionando. Pues, por ejemplo, aunque no sé si hay textos que nos hablen de esto, no tengo ni idea. ¿Cómo era, por ejemplo, una de las cosas más importantes de estas mujeres? El hecho de que pudieran adivinar. ¿Cómo era esa adivinación? Porque yo me estoy imaginando cómo era el oráculo de Delfos allí, a las mujeres, creo que lo que había cerca era un pozo con el que salía azufre y tal, entraban en trance con el azufre y le decían a la gente lo que iba a suceder, pero porque por su boca hablaban los dioses. Eso es un oráculo. El oráculo es donde hay una sacerdotisa que entra en contacto con los dioses y es el mismísimo Dios el que te está hablando. Bueno, uno de los oráculos, por ejemplo, más famosos de la antigüedad, que el año que viene tengo que ir como sea, era en el oasis de Sigua, el templo en el que Amun-Ra le hablaba a las personas a través de los sacerdotes. Hasta el mismísimo Alejandro Magno tuvo que ir allá. Pero luego, mucho más tarde, aparecen elementos que, bueno, digamos que entre comillas facilitan esto, como es el tarot, tal, o a lo mejor algunas pues directamente, bueno, yo he visto gente que se pone y te adivina cosas sin que entren en trance ni absolutamente nada. ¿Cómo es, por ejemplo, cómo fueron esas artes adivinatorias que son tan importantes dentro de la hechicería? Aunque me imagino que la brujería también compartiría esto, también nos lo comenta si puede. Bueno, pues cada uno podía ejercerlo de una forma distinta, ¿no? Cada una, evidentemente, como te digo, pues muchas veces mediante estas hierbas, ¿no? Podían determinar también, por ejemplo, una de las brujas conocidas aquí, que era Catalina, a la cual instruye Ana María García La Lobera, que se basaba en los lobos para ahuyentar, podríamos decir, a todas aquellas personas que querían hacerle daño. Del concejo. Es un personaje alucinante. Sí, claro, esta era asturiana, ¿verdad? Era de Asturias, sí. España, y iba con manadas de lobos enteras. Eso es, sí. Sí. Concretamente iba con 9, y ella lo que decía era 2 aquí, 2 aquí. Ella los dividía en círculos, ¿no? Y a toda aquella gente que intentaba hacerle daño, enviaba estos lobos, ¿no? Para atacar. Pues bueno, a esta mujer la instruye Catalina, y que le da un trozo de tela y un bastón, un cayado, como símbolo del traspaso de esa sabiduría, ¿no? Pues bueno, ella adivinaba mediante, podríamos decir, estos lobos, pues sabían evidentemente a dónde dirigirse, ¿no? Luego, otra personaje, por ejemplo, se utilizaba aquí en Valencia. Tenemos a otra hechicera que es Esperanza Abadía. Ella utilizaba, por ejemplo, también mucho las habas, ¿no? El tirar las habas, que se dice, ¿no? Que también eran 9. Fíjate que al final, en muchas ocasiones, el 9 se repite, igual que el 7. Son números que cierta magia, ¿no? Y bueno, pues lanzaba estas habas y según caían las habas o según quedaban colocadas, pues podía presagiar o adivinar cuál era lo que iba a ocurrir, ¿no? Luego tenemos a otra bruja que te puedo nombrar un montón, ¿no? Otra bruja que también, bueno, sí, bruja, sí, en este caso sí, porque lo que pretendía era dañar, ¿no? También se llamaba Catalina Salazar, creo recordar, y en Toledo, y esta se le acusó por el Santo Oficio porque lo que hacía era meterle narcótico o algún tipo de brebaje o de veneno en un vaso de café, ¿no? A una persona porque bueno, esa mujer fue a verla y lo que quería era deshacerse del marido, ¿no? Intentar matarlo en cierto modo, ¿no? Y según el pozo del café,
también podía adivinar cuáles eran las intenciones que el marido podía tener, ¿no? Entonces, al final, pues utilizaba también. Y luego, si nos remontamos incluso a la civilización romana, pues tenemos la figura de los augures, de los cuales yo hablo en el libro de Oficios Mágicos y Ocultos, que es fascinante también, cómo esos augures, según el vuelo de las aves, pues podían determinar los designios de la gente que iba a preguntarle, ¿no? A estos augures, pues sobre yo no sé, cómo iba a quedar un juicio o cómo iba a terminar una batalla, y según el vuelo, pues adivinaban, ¿no? O incluso también estaba el caso de que podían descuartizar a una oveja, un carnero, lo que fuera, y según cómo salían las vísceras de estos animales, también podían adivinar lo que iba a ocurrir, ¿no? Y luego está, pues evidentemente, las echadoras de cartas, ¿no? Pero las echadoras de cartas no las que salen a las 3 de la madrugada en la televisión y tal, ¿no? Sino las echadoras de cartas reales, ¿no? Estas personas que estás frente a ellas y levantando las cartas saben perfectamente lo que va a ocurrir, ¿no? Y también tengo algún caso particular donde algunas de las cosas que me han dicho se han cumplido, ¿no? Entonces, bueno, al final, luego, pues otras también adivinaban, ¿no? por el tema del humo, según la forma del humo, según también la forma que adquiría una vela al quemarse, ¿no? Pues también determinaban qué es lo que podía ocurrir, etcétera, ¿no? Es decir, al final, cada una pues tenía sus mecanismos, ¿no? Pero a resumidas cuentas, podríamos estar hablando largo y tendido sobre esto. Pero fíjate lo rico de todo lo que nos has contado. Y efectivamente, es que el tema de la adivinación era crucial en la antigüedad. Pues imagínate que se te iba un hijo y venía a América y no sabías de él en 20 años. Y en esa época no había ni WhatsApp, ni correo, ni nada. Ni nada de nada. Entonces el tema de las adivinadoras era fundamental. Y el hombre siempre en todas las culturas aparece esto. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y estábamos hablando de la capacidad de adivinación que tenían esas antiguas sacerdotisas, luego llamadas brujas. Y la entrevista con Raúl Ferrero continúa así. Una señora con los pozos del café, que eso lo hemos visto hasta en películas también luego y tal. Una echando habas, que esto me parece súper original. Yo estaba recordando ahora cuando estuve en Cuba, en Guanabacoa, en la cuna de la santería, y además que fui a ver a un santero allí porque me pasó el contacto Miguel Blanco, que es buen amigo tuyo y mío, y este tipo me echaba los bucios que es, bueno, caracolas pequeñitas, igual que esta señora las habas, pues se le echaba los bucios en función de la forma en la que caían, tal. Otra viendo el humo de la vela, otra cómo se queda la vela. Efectivamente, todavía hay gente que sigue viendo el futuro en función de preguntas por algo y en función de cómo queda el final de la vela, te comentan. Ahora, la que gana por goleada para mí es Ana María García la Lobera, que yo no sabía que adivinaba el futuro simplemente mirándole el ojo a los lobos, que ya tiene que dar un susto ver los lobos, ver 9 lobos, así esos bicharracos, que vamos, le dices a la tía, te pago lo que quieras y me digas lo que me digas, me lo creo. O sea, sí, esta señora que es muy legendaria en España, cuando yo trabajaba en Cuarto Milenio, no recuerdo quién fue el que hizo un reportaje sobre la vida de esta señora, que es apasionante. Además, juraría que desapareció y nunca más se volvió a saber de ella, y a la gente le daba mucho miedo precisamente por el tema de los lobos. Es que claro, es que iba con una manada de lobos. Entonces, claro, no era el además, tema fíjate, Juanje, que rezaba, también hacía algún tipo de oración, se ponía en medio del llano, una oración, y en ese momento los lobos le obedecían, es decir, acudían en masa hacia el lugar que ella pretendía. Es curioso porque en la mayoría de estos casos se quedan huérfanas con 8 o 9 años y son acogidas en el seno por estas mujeres, en este caso era Catalina, por estas mujeres, y les enseñan el arte de la alta magia, ¿no? Debería ser fascinante, pero es que así queda constatado en el Archivo Histórico Nacional de que se le acusó de eso, de que podía manejar los lobos. Es que es fascinante. No, pero tú fíjate, a ver, porque yo creo que han pasado cosas que no las dimensionamos. Me explico en un segundo, ya que ha salido el tema de los lobos.
aunque nos desviamos un poco. Cuando yo trabajaba en 4 Televisión, en el grupo Prisa allí en España, pero en televisión, bueno, pues localizamos a un personaje que se empezó a hacer relativamente conocido, que era Marco Rodríguez Pantoja, el chaval que se crió con los lobos en la sierra de Andalucía, juraría que entre Córdoba y Málaga y tal, un chaval que estuvo sin hablar con seres humanos no sé cuántos años, creo que lo agarran con 15, 16, no recuerdo la fecha exacta, los años con los que lo agarran, y él se cría con los lobos. No le gustaban los seres humanos solo le dieron problemas, los lobos lo acogieron como uno más de la manada. Él además cuenta cómo se queda con unos lobeznos, llegan los padres, se muere de miedo y el lobo se lo iba a cargar, pero la loba le lame la cara como, no hay ningún problema, y acaba siendo uno de la manada y tal. Ni los biólogos entendían lo de este hombre, con todos los catedráticos de biología que quiera, de la Complutense en Madrid, de lo que quiera. Mira, yo me acuerdo que yo estuve viendo Los Brutos, cuando lo llevamos a un parque natural para que llegasen lobos. Mira, y eso me impactó. El tío llegaba y se quitaba la camisa, cogía un montón de hierba, las movía así con las manos y se restregaba por todo el cuerpo para oler cómo huele el monte. Cuando llegaban los lobos, el primer gesto que hacía era de sumisión, o sea, agachaba la cabeza y se ponía a la misma altura que ellos. Pero luego jugaba con ellos súper duro, y yo decía, pues que le van a morder. O sea, no. O sea, ese tío sabía más de biología de los lobos que todos los biólogos del mundo. Y de comportamiento animal, es una cosa de flipar, Alejandro Bernal. Juanje, es que mientras estábamos aquí conversando con Raúl sobre estas artes adivinatorias, creo que en este espacio o en otro que compartimos, Juanje, comenté que, por ejemplo, mi abuela me leía el chocolate y ella tenía ese hábito. ¿Y te leía el chocolate? ¿Los pozos del chocolate o cuando te ponía Exactamente, los pozos, cuando te terminabas la taza, quedaban unos grumitos, y yo recuerdo que ella le atinó en una oportunidad a una de estas lecturas. En esa época yo, como bien lo sabrás, Juanje, practiqué mucho fútbol en mi infancia y mi adolescencia, y una vez me dijo, mira, veo que te dan como un premio, vas a ganar algo. Y yo, pero qué cosa, abuela, yo en esa época ni siquiera me había inscrito al campeonato, y sí, quedamos campeones ese año. Me lo anticipó con meses, y cuando Raúl lo comentaba me parece entrañable, porque claramente nuestras abuelas fueron mujeres que tenían como ese conocimiento, esos saberes, era muy implícito en ellas, y es parte de esa magia. En tu libro, Raúl, tú haces hincapié en una epígrafe que me parece fascinante porque tiene que ver mucho con la idiosincrasia colombiana, el aspecto de la metamorfosis animal de algunas brujas. Y es que en este contexto, Raúl, en Colombia es muy extendido el mito de personas que han visto o que han sido perseguidos supuestamente por animales que en realidad son hechiceras que han cambiado de forma. ¿Qué nos puedes decir sobre esta metamorfosis de las brujas en animales? Es que antes de que responda, lo que dice Alejandro Bernal tiene toda la razón. Aquí en América Latina no se entiende un chamán o chamana si no se transforma en animal, con la ingestión de sustancias o lo que sea, pero es como clave. Y ¿te acuerdas hace unos meses, Alejandro, que entrevistamos a Miguel Rivera Dorado, que es una de las personas que más sabe del mundo maya, el arqueólogo, y nos comentaba eso? O sea, que por desgracia ya no quedan chamanes porque no tienen esa capacidad mental, metafísica, lo que tú quieras, de convertirse en animal. ¿Cómo era esto en Europa, en esas hechiceras, Raúl? Fue uno de los motivos por los cuales se les acusó también, ¿no? El hecho de que se pudieran metamorfosear en todo tipo de animales, pero si os dais cuenta también, yo creo que la Iglesia lo utilizó como un arma arrojadiza frente a ellas, ¿no? Las acusó además de que se te podían transformar en animales denostados por la sociedad. Es decir, si os dais cuenta, son todo animales desagradables, es decir, en serpiente, en búho o en lechuza, en cuervo, en gato negro. ¿Por qué negro? No podía transformarse en otro tipo, en otro color. El gato pardo, no, tenía que ser negro. En ratas incluso, es decir, todo animales que incitan un poco al desprecio, ¿no? Al rechazo. Fíjate hasta qué punto llegó a meterse la idea de que se metamorfoseaban en gatos, que el gato fue perseguido durante la Edad Media como especie, prácticamente desapareció como especie. Casi lo exterminan en Europa, casi lo extinguen. Sí, no por sabía eso. No lo sabía. Por eso, claro, sí, y por eso la peste
se acrecienta de tal forma, porque no hay Porque no hay, gatos tampoco. no hay gato que se Claro, coma la rata. claro, efectivamente, ¿no? Entonces, claro, a mí lo que me llama la atención es que fueron acusadas de eso, ¿no? Cuando, por ejemplo, de que se transformaban en cuervos, cuando el cuervo es uno de los animales, Urin y Munin, por ejemplo, en la mitología nórdica, ¿no? Al lado de Thor, pues evidentemente son como sus ojos en la tierra, ¿no? Y le dicen todo lo que, los designios, todo lo que ocurre en la tierra. Es decir, el cuervo es un animal inteligente, en cierto modo. Y, sin embargo, se le vinculó con él, ¿no? Luego el gato negro, lo mismo. En cuanto se veía un gato negro, se le apaleaba porque se creía, ¿no?, que de esa forma también estabas apaleando a esa bruja. Yo no digo que pudieran, como tú bien dices, Juanje, mediante esos vuelos oníricos y esos vuelos fantasiosos que ellas tenían mediante ungüentos, que si quieres hablaremos de ellos, y se pudieran pensar que se transformaban en estos animales. De hecho, hay la única bruja que fue condenada aquí en Valencia, porque aquí en Valencia eran hechiceras, pero la única bruja que así lo confiesa ante el Santo Oficio es Josefa Transit. Josefa Transit dice que ella se llegó a transformar en un pequeño animal, como una especie de salamandra, una especie de lagartija, que se pudo colar por el agujero de la cerradura a la habitación de una persona que ella estaba tratando de una enfermedad. Claro, eso lo confiesa ella ante el Santo Oficio, ¿eh? Y la mujer de este hombre, que se llamaba Cosme, dice, no, eso no es cierto porque yo estuve siempre presente al lado de él y allí no entró nadie, ¿no? Pues ella confiesa eso. Entonces, que sea cierto o no, o que de una forma onírica se puedan ellas mismas, porque evidentemente tampoco volaban, Juanje. Obvio. Esa imagen, claro, es que, claro, así que volaban. Claro que tenían vuelos oníricos, fantasiosos, y se pensaban o porque tomaban belladona, y la belladona en un brebaje te da sensación de ingravidez. Entonces es como si tomas cualquier otra sustancia pero no, anteógena, efectivamente. No hay ninguna prueba documental ni que acredite o que determine que ellas volaban con la escoba. En absoluto, ¿no? Pues lo mismo ocurriría con la metamorfosis animal, ¿no? Sí, pero qué bonito, ¿no? O sea, aunque estemos entrando en el terreno, digamos, de la metafísica y tal, historia, esa transformación animal, yo no sabía que había quedado incluso reflejada en los juicios de la Santa Inquisición, con casos como este que tú me has contado. Para mí lo que hace es que le da una vertiente chamánica a estas hechiceras que me parece maravillosa, porque lo que la gente quizás no entiende es que sí tenemos textos a lo mejor de cómo eran estas hechiceras en Roma o en Grecia, eso sabes tú mucho más que yo, pero por ejemplo no hay textos que nos describan prácticamente nada de la magia celta, no tenemos ni idea, no quedaron textos de nada. O sea, sí, los druidas y tal los mencionan los romanos, pero como no hay escritura, pues no sabemos qué tipo de rituales hacían, cómo eran, qué hechizos, no sabemos nada. Nada, o sea, todo eso es una historia, por desgracia, que se perdió, pero que quedó en el recuerdo durante la Edad Media hasta que ya se lo cargaron absolutamente todo, ¿no? Lo que me parece tremendamente terrible. Oye, tenemos esta parte de adivinación, de transformarse en animales, y tenemos la parte de sanadoras, de que sanaban gracias al uso de las plantas. Ha habido tratados, incluso algún libro hay sobre esto. Por ejemplo, recuerdo en España, juraría un libro que hay de Marrey Bueno sobre esto. Pero realmente esa farmacopea ¿se recuperó de alguna forma o también se perdió? Porque la gente lo que no entiende quizás es que en las plantas hay principios activos que te curan de verdad, no es un efecto placebo. Claro, y hoy en día persiste, pervive eso. Yo creo que es muy importante y no se debe perder, porque ese es el legado que vamos a dejar cuando ya no estemos aquí, ¿no? De hecho, el motivo de escribir este libro es más que nada ese legado ancestral, ese legado de esa sabiduría ancestral que tienen que tener nuestros descendientes, que sepan quiénes eran estas mujeres, ¿no? Y que en ningún caso la mayoría de ellas no pretendían hacer ese daño, ¿no? Fíjate, por ejemplo, pues no sé, tenemos varias plantas, ¿no? La ruda, por ejemplo, ¿no? La ruda es una planta que en todas las civilizaciones la han conocido, es decir, ha estado presente. Yo, por ejemplo, tengo aquí en el balcón una plantita de ruda, porque dice que las energías negativas paran su entrada en la vivienda, ¿no? Es brutal, ¿no? Pero fíjate que la utilizaban sumerios, egipcios, hebreos, los caldeos, griegos, romanos, y de hecho es uno de los regalos que Mercurio le hace a Ulises para salvarle
de los hechizos de Circe, ¿no? Circe es la reina de las brujas, la diosa de las brujas, ¿no? Entonces, incluso, y esto es más curioso, porque incluso los jueces romanos, cuando tenían que acudir a las cárceles o a prostíbulos, llevaban un tallo de ruda, porque entendían que los protegía de no solo ya de energías negativas, sino de cualquier tipo de contaminación espiritual o incluso del propio mal de ojo, ¿no? La ruda es la planta brujeril por excelencia, ¿no? Los celtas, por ejemplo, ya la utilizaban, como tú bien dices, en sus hechizos y en las sanaciones. Discórides, por ejemplo, también la nombra, ¿no? En la Biblia se habla de la ruda, ojo, ¿eh? Se nombra a la planta en el Evangelio de Lucas 11:42, se hace referencia a esta planta, ¿no? En la Edad Media incluso a la ruda se le da como propiedades antiafrodisíacas, que esto es súper curioso. ¿Y dónde se cultivaba la ruda? En los monasterios, lógicamente, ¿no? Y se les echaba esta ruda, se les mezclaba con la comida, ¿no? Para que no tuvieran ningún tipo de pensamiento libidinoso, ¿no? En China hoy en día se sigue utilizando para combatir la fiebre palúdica, ni más ni menos, y los malos pensamientos. O, por ejemplo, en América también se sigue utilizando para llevar a cabo hechizos y trabajos de amor, ¿no? Es una planta, yo creo que es la planta por excelencia sanadora de almas, ¿no? Lo que es la ruda. Y bueno, dice que en aquellas casas donde no hay ruda, en la casa donde hay ruda no muere ninguna criatura, ¿no? Es el refrán también fantástico, ¿no? Y luego, evidentemente, junto con la ruda hay muchísimas más, ¿no? Por ejemplo, el ajo. El ajo es fascinante, porque el ajo es un elemento protector frente a la brujería brutal. La brujería y la licantropía y el vampirismo es que son hermanas una de la otra. Es decir, están unidas, tienen unos lazos de unión brutales, tienen un cordón umbilical tremendo. Y de hecho, este ajo se utilizaba o se colocaba debajo de la almohada de las habitaciones de los niños, en la cama, para que las brujas, cuando entraran a llevarse ese niño para esos banquetes brujeriles que decían que comían niños, que bueno, de eso también habría que debatir mucho, ¿no? Quizá un 1% lo hacía, puede ser, ¿no? Pero la mayoría no era así. Pues evidentemente este ajo las repelía, ¿no? E incluso también, vuelvo nuevamente, Homero explica que el dios Hermes aconsejó el ajo para anular también los encantamientos de Circe, ¿no? Nuevamente tenemos aquí otra referencia a esta planta, ¿no? Y otra brutal es el romero. ¿Qué conocimientos tienen el pueblo gitano? Es espectacular, es otro tema sobre el que me encantaría estudiar, porque los gitanos, cuando tú ves a esa mujer con ese trocito de romero, tiene una enorme sabiduría esa mujer que está haciendo eso. ¿Por qué? Porque los gitanos golpean o les untan con aceite de romero a los bebés para espantar esos malos espíritus y el mal de ojo. Y aquí hasta hace bien poco, hasta los años 60 o años 50, se hacía, es decir, cuando nacía un niño se le golpeaba con esa varita de romero en la cabeza, ¿no? Luego tenemos otra, el hipérico, la hierba de San Juan, tampoco puede faltar, ¿no? Es otra planta protectora brutal frente a la brujería, ¿no? Y dice que allí donde crece, en esos prados muchas veces que están yermos de hierba, es decir, son prados totalmente... no hay nada, pero a veces crece esta hierba. Allí donde crece no se puede celebrar un aquelarre. Hipócrates, por ejemplo, la considera como un remedio antiinflamatorio. Discórides también la recoge en su tratado sobre plantas medicinales. En la Edad Media también se colgaba de los tejados, ¿no? Para prevenir del rayo, que esto es otro tema fascinante que también hablo en el libro de oficios, los que se encargaban de romper las tormentas, ¿no? Los tempestarios, ¿no? Es brutal. En fin, podríamos continuar con más plantas y podríamos entrar en aquellas que, como tú bien dices, tienen ese alto grado de alcaloides. La belladona, por ejemplo, aquí es tremendo, esa mezcla de escopolamina y apropina que unidos provocan, pues son depresores del sistema central nervioso, provocan adormecimiento, dilatador de la pupila, visión borrosa. Evidentemente esta belladona mezclada con mandrágora, con beleño, con estramonio, pues evidentemente generaba un ungüento brutal. Con el estramonio tienes unas visiones y además es peligrosísimo porque como te pases de echarle dos, pero bolitas, que vamos, que no sé si la gente conoce el estramonio, pero chiquititas, porque igual que aquí en América Latina los chamanes toman peyote
o toman hongos que llevan psilocibina o la famosa ayahuasca, pues en Europa existía esto, efectivamente, que es algo que se perdió con el tiempo. Bueno, ojo, porque hay casos documentados de utilizar este tipo de brebaje. Yo recuerdo investigando una vez en Tolox, Málaga, que todavía llaman a la gente de Tolox los encuerichi. Llegaron unos tipos allí a contarles una vaina a la gente, hicieron un caldero con hierbas que era tan fuerte que no era necesario ni beberlo, simplemente con ponerte cerca y olerlo, te agarrabas tal borrachera que robaron todo el pueblo, o sea, pusieron pedo a todo el pueblo y le pudieron robar, o sea, de lo fuerte que hicieron el ungüento, utilizando belladona, estramonio, tal, todo esto, sabiendo utilizar la dosis, oye, es una cosa, y eso está documentadísimo, por cierto, nunca los trincaron a los que hicieron esto. Es espectacular, ¿no? Y podríamos seguir nombrando, Juanje, fíjate, la cicuta. O sea, la cicuta ya la utilizaban también estas mujeres, la dormidera, ¿no? ¡Buah! Tremendo también, efecto sedante y también de ligereza y de vuelo, lo que tú decías. Es decir, cuando tomaban esta dormidera se notaban como que estaban más ligeras, ¿no? Claro, todo esto mezclado en ese ungüento, pues evidentemente, claro que volaban, ¿no? Claro que tenían esas sensaciones oníricas, ¿no? O, por ejemplo, también el ajenjo, que es otra planta del cual se saca la absenta, ¿no? Que se le conoce como el hada verde, ¿no? Que también es una planta utilizada por las brujas. O incluso la cebolla. La cebolla es una planta afrodisíaca, sí. Eso no lo sabía. Pues era una planta que era utilizada también, fíjate, en aquellos hechizos donde se quería hacer algún tipo de amarre a alguna persona, a un hombre en este caso, porque hay una obra en El Jardín Perfumado de 1535 donde se dice que la cebolla servía para la erección en los hombres. Entonces, era utilizada en altas dosis para que esa persona pudiera tener esa atracción ante la mujer que iba a esa hechicera para llevar a cabo ese amarre, ¿no? Entonces, el hombre se quedaba como extasiado y evidentemente tenía ese deseo sexual, ¿no? Es espectacular. Pues ya saben, señoras de toda Hispanoamérica, si el marido está flojito, medio kilo de cebolla, una buena fritanga con cebolla y se acaba el problema. Y se ahorran el dinero del sildenafilo, que es la Viagra. En fin, continuemos con esto. Oye, ahora como hemos hecho toda esta parte de las hechiceras, ahora vamos a empezar a meternos en la parte oscura. Fíjate que le he dejado menos tiempo, aunque tu libro es extensísimo, ¿vale? Por cierto, me lo está mirando y yo creo que de brujería, posiblemente el libro de brujería en general, el libro más completo que he visto nunca. Es muy, muy amplio. Muchas gracias, Juan. Es verdad, y súper recomendado a todo el mundo. Vuelvo a repetir el título, Brujas Sabias y Malditas, lo tenéis en Amazon para toda América Latina. Y ahora vamos a meternos en la parte satánica. Esta parte satánica es anterior al cristianismo y ya había mujeres que pactaban con los demonios en la antigua Sumeria y en Roma y todo, porque vamos, lo de las maldiciones romanas, por ejemplo, de flipar, que me imagino que lo harían brujas, porque eso en unas tablillas de plomo y ponían unas cosas, pero con una mala leche, con una mala hostia, pero una cosa absurda. O sea, esos pactos con Satanás por parte de mujeres o de hombres son muy anteriores al cristianismo, o el cristianismo le da a esto simplemente una versión 2.0. ¿Cómo es eso? El cristianismo, bajo mi punto de vista, le da una versión 2.0 total o 3.0 o más incluso. Le da una vuelta de tuerca realmente, ¿no? Fíjate que en la época cristiana, pues al principio, ¿no? Pues los cristianos se tenían que ocultar, ¿no? Se tenían que ocultar porque eran perseguidos por el pueblo romano, ¿no? Cuando el cristianismo florece, de alguna forma, se encarga de llevar a cabo la persecución de todo tipo de herejía, de todo aquello que fuera contra el dogma establecido. Y efectivamente, sí, se inicia una persecución. De hecho, todo esto conlleva hasta que en el siglo X se publica este canon episcopio, donde evidentemente a las brujas o a las hechiceras no se les perseguía de la misma forma que posteriormente se persiguió, por ejemplo, a los cátaros, a los valdenses, a los albigenses, etc., ¿no? Es decir, no tenían tanta preocupación por este tipo de mujeres. Sin embargo, sí que es verdad, como te decía anteriormente, que en 1484, esta fecha hay que marcarla también a fuego, se publica una bula, que es la Bula Summis Desiderantibus Affectibus, que es la que publica el Papa Inocencio VIII. El Papa Inocencio VIII con esta bula se carga el canon episcopio del siglo X, de un plumazo.
y considera que la brujería existe. En esta bula dice cómo actúan, que recurren a la magia para crear esas tormentas, para causar enfermedades, que todas las pandemias y toda la hambruna viene provocada por ellas, y legitima la persecución de la brujería a saco. Hasta tal punto que 3 años después, 1487, 2 dominicos, Kramer y Splenger, publican el conocido Maius Maleficarum, el martirio de las brujas, ¿no? Y eso es la clave de todo. A partir de ahí, claro, al legitimarlo, esta gente lo que hace es que le da poder a los inquisidores para perseguir a las brujas. En este Maius Maleficarum se publica cómo tienen que perseguirlas, qué métodos de tortura se tienen que seguir, qué marcas hay que buscar en esas mujeres para identificarlas como brujas. Fíjate qué situación es desnudar a esa persona, denigrarla de tal forma, ¿no? Para buscar esa marca, que ya te digo yo, que la encontraban, sí o sí. Ese pequeño granito, esa cicatriz, ese hematoma, ya lo encontraban. La verdad, qué época tan oscura, ¿no? Qué época tan terrible y tan oscura, coger a una mujer, denigrarla, desnudarla para buscarle una marca de bruja. Una de las curiosas, por ejemplo, era buscar, entre comillas, un tercer pezón, que es que tuviera algún lunar cerca del pecho. ¿Me habéis escuchado bien? Algún lunar cerca de los senos. Con eso ya era bruja. Absolutamente. Juanje, y personas que sufrían algún tipo de enfermedad cayeron obviamente presos de ese tipo de acusaciones. Personas que tenían un padecimiento totalmente explicado por la ciencia, pero como en ese momento todo estaba regido, en este caso, por esa visión, esa persecución de brujas, mucha gente inocente cayó. Efectivamente, la parte más oscura de la Edad Media, que duró varios siglos, por cierto. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Los tiempos oscuros de la Santa Inquisición, lo que también llama la arqueología la época oscura de nuestra historia. Y la entrevista con Raúl Ferrero continúa así. Pero fíjate, yo hace muchos años entrevistando a un muy buen amigo, a José Luis Hermida, que si oye esto le mando de aquí un abrazo, y hablando de este tema me decía, el gran problema de la Edad Media es que, con perdón, a los curas les ponía un montón coger una señorita, desnudarla, azotarla, hacer la tortura del agua y mojarla y no sé qué y toda la historia, y eso acrecentó la persecución de la bruja, porque estos tipos eran pues unos depravados, la verdad. Claro, es que era eso. Por eso te decía que cuando hablamos de que la bruja la identificamos con una mujer mayor, no olvidémonos. Eran gente joven, eran gente muy joven, eran gente... Y a estas fue a las que mayormente persiguió y machacó. Pero claro, a partir del Maius Maleficarum empieza a generarse todo un conjunto de literatura demonológica espectacular, como es, por ejemplo, el Fornicarius de Jonas Rieder, donde pues evidentemente hace referencia a qué se considera un maleficio, a cómo se tiene que perseguir las brujas, etcétera, ¿no? Luego en 1608 el Compendium Maleficarum de Francesco Maria Guazzo, etcétera, ¿no? Entonces, empieza a generar esa literatura demonológica que evidentemente llegamos a un punto en que ya no tiene ningún tipo de salvación, ¿no? Entonces, lo que te decía anteriormente, en el momento en que hay un signo, una marca en cualquier mujer, ya es condenada como bruja. ¿Y cómo se podía localizar a estas brujas? Pues es que los métodos de acusación eran espectaculares, Juanje. Cualquier tipo de envidia, cualquier discusión vecinal, cualquier discusión de una servidumbre ya legitimaba para decir que esa persona era una bruja. Y esa mujer ya no tenía ninguna defensa, absolutamente de nada. De hecho, los inquisidores iban pueblo por pueblo instigando a que fueran acusando de brujería. Y de hecho decían, ¿acaso no has visto en el aquelarre a tal persona? O tal persona que vive en esa calle no lleva a cabo determinados actos extraños. Es decir, ellos mismos iban instigando a la población a que hicieran esas acusaciones. Esas acusaciones, como te digo, podían ser públicas, es decir, el pueblo pues dice, oye, mira, esta persona hace este tipo de actos y es bruja. O podía ser privada, que esto es acojonante, perdón. Y era una urna donde cada persona del pueblo podía meter un papelito poniendo qué persona consideraba que era bruja.
a los 15 días, esa urna estaba cerrada con 3 llaves, que tenían 3 inquisidores. Cada 15 días iban los inquisidores a esa iglesia, abrían la urna, sacaban los papelitos y a quienes habían acusado las detenían. O sea, y luego la detención no tenía ningún tipo de derecho. La mujer, desde el momento en que era acusada de brujería, ya estaba condenada de por sí. Era espectacular. Creo que es una cosa de locos. O sea, nos has descrito una Europa de locos. O sea, pero ni brujería ni nada. O sea, simplemente porque tengo envidia de mi vecino, le demando por brujería, yo soy amigo del cura, el vecino no tanto, y ya está, me lo quito de en medio. O porque la finca del de al lado me interesa para hacer la finca mía más grande, entonces la acuso de brujería y tal. Y es, no sé, toda una auténtica barbaridad. Pero si nos metemos a fondo en estas brujas, entre comillas, satánicas, ¿realmente adoraban el demonio y hacían pactos con él? ¿O solamente es que hacían magia negra? Ojo con esto, porque magia negra es cualquier magia que se hace para doblegar la voluntad de otra persona. O sea, hasta un amarre con ese concepto es magia negra. O sea, ¿adoraban al demonio? ¿No lo adoraban? ¿Es una invención? No, invención no. Y como te decía, es cierto que pudiera ser en algún porcentaje sí que adoraran al diablo. Fíjate que, por ejemplo, el tema de amarres, sí, efectivamente, eso es magia negra. Tú estás limitando o queriendo cambiar la voluntad de una persona, ¿no? Pero, sin embargo, no fue considerado como tal. Es decir, se consideraban que eran más actos de hechicería. En el momento en que estaba, es decir, cuando ese amarre, por ejemplo, te estoy hablando de una hechicera de equivalencia que utilizaba una oración, pero que no nombraba, por ejemplo, al diablo y que hacía pues esa serie de potingues con una serie de hierbas, sangre menstrual y hacía así y se lo daba a beber a esa persona que querían amarrar, pues bueno, mientras no estuviera el diablo presente, pues se consideraba que no había magia negra, ¿no? Desde el momento en que sí que hay esa sumisión y esa pleitesía al diablo, y así lo pones a veces incluso por escrito, pues evidentemente ya es magia negra y ya es brujería satánica. Y sobre todo podríamos decir, cuatro aspectos por los cuales una bruja era considerada así, ¿no? Primero, la celebración de un aquelarre, que tenía evidentemente una convocatoria. Habían diferentes fases en un aquelarre, es extenso, ¿no? Pero la convocatoria, el homenaje, el banquete, el baile y la orgía, ¿no? Podríamos decir que así se componía un aquelarre. O se compone, cuidado, no nos olvidemos que aún existen. Luego, en segundo lugar, el pacto con el diablo. Si alguien va a hacer una aquelarre, sigue teniendo la quinta parte, lo de la orgía, ya saben, @Juan G. Vallejo en Twitter, me escriben y voy a documentarme, a documentarme. No ejercicio de antropología, nada más. Es por antropología. Disculpa, Raúl. No, a ver, es que lo de la orgía, claro, eso estaba mal visto por la iglesia, evidentemente, ¿no? Pero esa orgía, esa libertad sexual de la que hablábamos, ¿no? Es decir, claro, esas mujeres pues seguro que harían orgías y entre ellas y, en fin, esa libertad sexual, ¿no? Pero esto la iglesia no lo podía y evidentemente se inventaron o quisieron tildarles, ¿no? De que hacían estos pactos también con el diablo y tal, ¿no? Bueno, el pacto con el diablo es el segundo aspecto del aquelarre, el tercero la metamorfosis animal que hablábamos anteriormente y luego el cuarto es el vuelo brujeril, ¿no? Por medio de ungüentos. Estos eran los cuatro aspectos, ¿no? Por los cuales se podía considerar que una bruja era satánica, ¿no? Luego a partir que en esos banquetes ellas se comieran bebés, como se les acusaba por parte del Majus Maleficarum y por autos de fe y tal. Bueno, pues chico, pues sí puede ser que algún porcentaje lo hicieran, ¿no? Es decir, yo creo, a ver, mira, o que hicieran, Juan, que sacrificios de bebés, pues bueno, pues quién sabe, ¿no? Pero fíjate, yo cuando me he metido en esto del satanismo y tal, a investigar, me acuerdo una vez, a ver, es que matar y comer bebés es muy desagradable. En cambio, la parte de la orgía, pegarte un buen banquete y tomarte unas cositas que huelen, es que es magnífico. O sea, me pego un banquete con los cosas, el homenaje, llegas allí, hablas con los antiguos dioses, te pegas una cena genial, te tomas unas cositas y luego te pegas una orgía. Pues es que estoy por patentarlo, es que es magnífico. ¿Me entiendes? No lo veo nada mal. Que le molestó a la iglesia, pues lo lamento mucho. Pero es que, vamos, tal y como lo has descrito, está genial. Sí. Fíjate, yo me acuerdo, Raúl, a título de curiosidad, ¿vale? Yo entrevisté una vez a un tipo que perteneció, ya le perdí la pista, al templo de Set, el que creó el Michael Aquino en Estados Unidos y tal, digamos, la segunda congregación, ni siquiera habría que llamarlo satánico, luciferino, si nos vamos a pensar, ¿no? En esto.
Y se les acusaba de orgías y tal, ni eso. A mí lo que me contaba era, mira, no, porque cuando tú eres setiano tienes que partir de una, ¿cómo me decía este? De una experiencia que sea muy fuerte o no traumática, pero sí me decía lo de la palabra fuerte. El tipo además tiene un acento muy marcado porque era holandés, ¿vale? Aunque vivía en Madrid. Y entonces me comentaba cómo en Nueva York, con Michael Aquino, pues cogían a una señorita a la que seguro le pagaban y tenían hostias supuestamente consagradas de la misa y se la pasaban por la vagina hasta que segregaba flujo vaginal, ¿no? Y entonces ya pues se la comían. Eso era el tema tan tremendo. O sea, eso a alguien le puede parecer un poco asquerosillo, pero hay gente que le puede parecer hasta erótico, ¿me entiendes? Y luego va y se practica ritos onanistas él solo en el baño. O sea, cosas así. Pero es que comerse un bebé es muy desagradable, tío. Matar un bebé y comérselo... Yo creo, Juan, yo creo que todo se exageró. Exacto, yo creo que lo que hacían era, no te digo que no sacrificaran a algún bebé, pero llevarían allí sus comidas y harían sus banquetes, como tú bien dices. Pero fíjate que incluso en estos aquelarres que ellas hacían, ellas escribían sus grimorios. Y esos eran los libros de las brujas. Ahí escribían sus rituales, sus conjuros, sus hechizos, y lo escribían aquellas que sabían escribir, que no, la mayoría no sabían, pero lo escribían en letra encriptada para que si eso caía en manos de la iglesia no supieran lo que allí se ponía. Pero claro, ¿dónde estaba la cultura? Reflexionemos sobre esto. ¿Dónde estaba la cultura en la Edad Media, a principios de la Edad Moderna? Estaban los monasterios. Eran los monasterios los que tenían acceso a esos libros. Eran los monasterios, los monjes, en esos scriptorium, donde ellos redactaban también esos libros. ¿Cuántos libros hay prohibidos y que han estado en esas bibliotecas? Por ejemplo, la película del Nombre de la Rosa, ¿no? Me llama mucho la atención, ¿no? Cuando Sean Connery le pide al bibliotecario ese libro prohibido de Aristóteles sobre la risa, ¿no? Y el bibliotecario le dice que no se lo puede dar porque la risa es una forma de que entra el diablo. Cuando alguien se ríe es como que el diablo está venciendo, ¿no? Y es una forma de... Claro, es que no interesaba a la iglesia que esos libros, esos conocimientos llegaran al pueblo. Estas mujeres lo escribían en estos grimorios. Pero tú te has referido, Juanje, a la sangre. Y no hemos hablado del caldero. El caldero que ellas utilizaban, estaba presente la sangre menstrual. Cuando ellas hacían en ese caldero que ellas utilizaban sus ungüentos, fíjate que ahí confluían los 4 elementos de la naturaleza. El agua, el aire con el vapor, el fuego y me falta uno. Tierra. Y la tierra, efectivamente. Ahí. ¿Y cómo se unía ese caldero a la tierra? Con 3 patas. Los calderos tenían solo 3 patas. ¿Y qué representaban esas 3 patas? Que es brutal. Es decir, las edades de la mujer. La infancia, la madurez y la vejez. Es decir, es que... y esa sangre menstrual ya la utilizaban, pero para que veas ese paralelismo entre ese caldero y lo que hoy en día se hace en la iglesia. En la iglesia también existe un caldero, más pequeñito, ¿eh? Que es el cáliz. El cáliz. Claro, y se está haciendo un ritual igual que ellas hacían. Entonces, por eso muchas veces se ha demonizado a estas brujas, a estas mujeres que llevan a cabo esta serie de actividades. Pero ¿cuántos ritos hoy en día nos recuerdan a ellas? Reflexionemos sobre esto. Es que fíjate lo que me has dicho, ¿no? Y voy a hacer una reflexión que va a entrar Alejandro Bernal, que quería preguntar algo, pero mi reflexión es la siguiente. Esta parte satánica, desde mi punto de vista, se ha exagerado mogollón. Se ha exagerado una barbaridad. Que sí, que yo no te digo que muchas no hicieran un pacto con Satanás, pensando que el demonio les iba a dar poder y fuerza para poder maldecir o cosas que les dieran dinero, pues como infinidad de brujas. Bueno, tanto que en Colombia, todas las que quieras. Hemos hecho aquí entrevistas y tal, de gente experta en brujería. Eso sí existió seguro. Que mataran niños, historias y eso, yo con sinceridad que no... Alguno, pues en tantos siglos, alguno puede ser, pero yo me quedo con, a ver, lo que vende es la parte lúdica del aquelarre, lo bonito que es hablar con antiguos dioses, ponerte, primero llegar y hablar con antiguos dioses y darle un toque mágico a lo que vas a hacer, pegarte una comida del carajo, luego tomar sustancias y que toquen el tambor para que agarres un pedo genial, y luego con perdón, pues te pegas un par de revolcones con una señorita magnífica, vamos, y es una noche de las que yo era capaz de pegarme con 20 años, ya con 54 pues no llego ni al segundo acto, ya da pena verme, pero antes, vamos, me río de los aquelarres, pero
pero eso ya pasó, amigo, eso ya pasó. Pero era así, como lo describes, seguro, seguro. Era una herencia un tanto céltica, chamánica, y ya está, ¿no? Pero claro, la Iglesia, evidentemente, no lo iba a tolerar, ¿no? Y como no lo toleró, bueno, la persecución que hizo fue esto. Pero fíjate la frase que dice Frank Donovan, que tiene un libro muy bueno, desde aquí lo recomiendo, que es Historia de la Brujería. Bueno, también recomiendo el de Joseph Pérez, que es Historia de la Brujería en España. Son 2 libros. Bueno, y el de Gustav Henningsen también, que es Historia de la Brujería. Son brutales. Pero Frank Donovan decía, y también da que pensar, dice, tan razonable era que las brujas volaran con la ayuda de los malos espíritus, de lo que se acusaban, como que lo hicieran los ángeles y los santos con la ayuda de Dios. Y es que lo clava, es que es así, claro, es que es la realidad. Es decir, ¿por qué a las brujas se les acusa de que vuelan y a los ángeles qué? O los arcángeles. Es que, claro, vemos aquí, ¿no?, esa doble vara de medir, ¿no? Es tremendo. De hecho, hay un demonólogo, me he hecho referencia anteriormente a él, que es Jonas Nieder, que dice que el vuelo al sábado era una ilusión onírica. Y esto lo dice un demonólogo en el siglo XVII, o sea, ni más ni menos. O sea, entonces, vamos a centrar un poco el contexto, ¿no? Es decir, sí, que los vuelos eran oníricos y, como tú bien dices, Juan G., esto era diversión, sí, claro, libertad y punto, ya está. Eso es con un toque mágico que lo hace mucho más especial. Alejandro Bernal quería comentar. Sí, Juanje, es que Raúl dedica un epígrafe en su obra a los amuletos contra las brujas satánicas, y tú, Juanje, al ser una persona que carga muchos amuletos encima, quiero conocer tu punto de vista, Raúl, en tu investigación. ¿Qué tipo de amuletos eran los más efectivos para hacerle frente a las brujas satánicas? Bueno, Alejandro, pues bueno, ya hay uno por excelencia, ¿no? Es la sal. La sal, fíjate que además es que es uno de los amuletos que repelen también a los seres elementales de la naturaleza, a los duendes, a las hadas. No pueden verlo, no pueden ver la sal. De hecho, fíjate, la sal, se dice que las brujas no cocinaban con sal, no podían ingerir sal, no la quieren cerca. En las viviendas, cuántas viviendas que conocemos, muchas veces se ponen cuencos de sal, ¿no?, en cada una de las esquinas para limpiar energéticamente de las malas vibraciones esa vivienda. Mi abuela hacía esa cruz de sal en la puerta de la casa. De hecho, hace bien poco, en los pueblos de la zona de Aragón, del Pirineo, aquí en España, he estado visitando y aún existen espantabrujas. O sea, este es otro de los aspectos, porque claro, los espantabrujas era en las chimeneas, arriba del todo, colocaban como una especie de figuras antropomorfas para que las brujas no se pudieran meter por la chimenea. Es brutal, eso aún existe, esa reminiscencia aún existe en pueblos, ¿no? Para que, claro, dices, ostras, ahora no puedo entrar. Entonces la bruja decía, joder, ya me han cerrado Es tremendo, es tremendo. Pero bueno, continuando con esto, la sal también, cuando hacemos un círculo de sal, ¿no?, y nos metemos dentro, ¿no?, para, evidentemente, protegernos también de las brujas, ¿no? La sal, o bañarnos en el mar, ¿no?, que también esa sal es purificadora. Luego tenemos otro que es característico solo de aquí, de España. Podríamos decir que es donde predominó, que es la figa de azabache. Colocar el pulgar entre los dedos índice y corazón. Inicialmente, esto fue un amuleto para los peregrinos en el Camino de Santiago. Pero era de origen celta la figa, ¿verdad? Sí, originario de la península ibérica también, de aquí de España. Y ahuyentaba el mal de ojo. En principio era para el mal de ojo y para frente a los ahojadores, a las envidias, los celos, todo tipo de enfermedades, pero posteriormente fue derivando también como un amuleto protector frente a la brujería y frente a las malas vibraciones, ¿no? El azabache es muy dúctil, es un mineral muy fácil, es maleable, entonces se hacía esta especie de mano, ¿no? Pero fue utilizado también por otras civilizaciones, ¿no? Luego tenemos la cruz, evidentemente, ¿no? Esa cruz en la puerta, ¿no? Que nuevamente vemos esta relación entre el vampirismo y la brujería, ¿no? Esa cruz, ¿no?, por la cual puedes matar a un vampiro o ahuyentarlo. Pues también las brujas, fíjate, en la cruz, muchas se colocaban en la puerta de la entrada, y hoy en día aún aparecen algunas viviendas con esta cruz. Se colocaba en madera o en metal, o incluso a veces se dibujaba o se labraba de alguna forma en lo que era la pared, ¿no? Luego tenemos la herradura también, como no. Esa herradura en muchos pueblos también aparece. Bueno, se dice que esto habría que documentarse más, pero se dice que volaban en escoba porque las brujas temían a los caballos.
¿no? Y de ahí el hecho de que la herradura haya pasado a ser como un elemento protector frente a la brujería. Fíjate que es curioso, yo una vez escuché, no me acuerdo si fue hablando con Fernando Jiménez del Oso, porque él también publicó un libro de brujas, no sé si fue con Fernando, ya no me acuerdo. Como hablo con tanta gente, y me comentaba que el tema del palo de las brujas y que volasen en una escoba podía ser porque cuando tú haces un ungüento, sobre todo que lleva estramonio, que es lo que es más fuerte, el problema del estramonio es que como te pases un pelín te mata. Y las brujas se dieron cuenta que si esto lo mezclaban con grasa y se lo untaban en la vagina, te agarrabas un colocón magnífico, pero eliminabas el riesgo de sobredosis. Es así, es así, es así. Es que la escoba, bueno, estaba hablando de las... Claro, me has metido la escoba, que la escoba es espectacular. Estaba hablando de los amuletos, ¿no? El tema de la herradura. Bueno, termino con la herradura. Si las puntas están hacia abajo, evita que las malas energías entren, y si las puntas están hacia arriba, actúa frente a la brujería. Pero es que la escoba es un elemento brujeril por excelencia. Es decir, es la simbología fálica de la escoba. Aquellas mujeres... Fue tanta la represión que aquellas mujeres que tenían una escoba cerca de su vivienda o al lado de su cama eran acusadas también de brujería. No te puedo creer, tío, qué locura. Sí. Sí. Y además, lo que te decía, también tenía un alto poder de limpieza energética, ¿no? Por eso lo de en la civilización romana, el hecho de barrer, ¿no? En aquellas casas que estaban donde había alguna embarazada, ¿no? Pues fíjate que esta escoba es donde ellas efectivamente la utilizaban como una simbología fálica, porque metían el palo, en cierto modo, por esa vagina y se untaban el ungüento en las axilas, en el cuello, detrás de las orejas, detrás de las piernas, en la vagina, efectivamente, y es lo que les provocaba esos vuelos brujeriles, ¿no? Y era lo que se utilizaba y existía incluso un ritual para su fabricación, porque era madera de retama, se tiene que coger madera de retama y con hilo de pita se le ata el esparto al final, ¿no? Y se tiene que consagrar y se tiene que fabricar en la noche de San Juan. Nuevamente nos aparece aquí la noche de San Juan, ¿no? Pero bueno, esto es lo que estábamos hablando, la escoba es otro elemento brujeril esencial, ¿no? Me parece magnífica la charla que nos has dado. Nos quedan 2 o 3 minutitos, pero sí me gustaría hacerte una pregunta solo y ya cerramos con tu conclusión. Toda esa simbología satánica que ve uno en las películas de la cabeza del macho cabrío y el pentagrama invertido y tal, historia, ¿eso de las brujas o eso es algo de cultos satánicos y tal, más bien nacidos en el siglo XX? Yo creo que es algo que se ha derivado, evidentemente, porque a ella se les acusó, ¿no?, de esto, de que hacían pactos. Bueno, de hecho, Francisco de Goya tiene una serie de dibujos sobre el tema de la brujería espectaculares. Buenísimo, pero buenísimo. Espectaculares, el Sabbat, el vuelo de las brujas. El aquelarre es buenísimo. El aquelarre es tremendo, ¿no? Entonces, se reflejó de alguna forma esta imagen icónica, ¿no?, del macho cabrío. Pero que lo vieran, pues puede ser. Es que estamos en lo de antes, Juanjo. Pues claro que sí, cuando tú te vas hasta arriba de todo lo que estas mujeres se metían, claro que veían al macho cabrío. Y evidentemente en esas torturas y en esas barbaridades a las que eran sometidas, y sobre todo porque las mentían y les decían que si si confesaban su culpabilidad, las dejaban en libertad. Por eso muchas de ellas confesaban forzadas. Pues claro que decían que eran brujas y que veían al macho cabrío. ¿Cómo no lo iban a hacer si pensaban que iban a quedar en libertad? Cualquiera lo haría, ¿no? Entonces, eso ha ido derivando, evidentemente, y la versión satánica lo ha adoptado también como propio, igual que el cristianismo adoptó como propios actos paganos, evidentemente. Amigo, muchísimas gracias. Bueno, señores, pues súper recomendado el libro Brujas, Sabias y Malditas de Raúl Ferrero. Lo tenéis en Amazon para toda Latinoamérica. Fijaros cómo es el libro, que os aseguro que Raúl ha contado mucho menos de la mitad de todo lo que hay. Es riquísimo y tiene 1000 detalles. Así que los que os guste el tema de brujería, la antropología y la historia, súper recomendado ese libro. Raúl, tu conclusión y tu cierre, amigo. Bueno, pues en primer lugar, darte las gracias, Juan G., por la oportunidad de estar aquí con vosotros, Alejandro. Ha sido un auténtico placer poder trasladar estos conocimientos, esta historia, esta pequeñita parte de la antropología, esta pequeña contribución bajo una experiencia personal que yo tuve, y como te decía anteriormente, es un libro que nace del corazón directamente, que late por sí mismo, que tiene alma propia, que tiene una vida propia. Hay gente que le ha costado de leer, hay gente que igual no puede leerlo o le echa para atrás porque
por diferentes motivos. Pero bueno, la verdad es que yo estoy orgulloso de él, es mi primer libro y se lo agradezco a mi abuela materna porque sé que siempre está conmigo y siempre está presente, ¿no? Y desde aquí sí que hago un llamamiento porque es necesario que este legado, que estas mujeres, estas abuelas, bisabuelas, tatarabuelas nuestras, que vivieron aquellas situaciones, ese legado, esa sabiduría tan importante, la tengamos hoy en presente, porque nuestros descendientes, nuestros hijos, merecen, tienen derecho a conocer esa historia tal y como ocurrió, sin ningún tipo de paño caliente ni nada por el estilo, que la Iglesia las persiguió por el simple hecho de sanar, de curar enfermedades, de ser buenas. Y eso es necesario ponerlo en valor, porque como se dice, como esta frase tan conocida, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces es muy importante que este legado perviva por siempre. Muchísimas gracias, Raúl Ferrero. ¿Quieres dar alguna red social para que la gente pueda seguirte, Twitter, algo? Bueno, yo solo tengo Facebook, soy una persona muy rara en esto, pero es verdad que las redes sociales cada día te quitan más tiempo, entonces solo tengo Facebook, ahí me pueden encontrar, Raúl Ferrero. Luego tengo mi correo electrónico, que cualquier persona que lea el libro y puede enviarme cualquier tipo de comentario, yo estaré encantado de responderos, raulferrero3, el 3 en número, @hotmail.com. Y nada, desde aquí pues esperando y deseando que lo lean y que si alguien tiene algún tipo de experiencia cuando lea el libro, cualquier tipo de opinión, sea buena o mala, me da igual, que me la haga llegar, que de todo se aprende. Muchísimas gracias, amigo. Un fuerte abrazo hasta España. Otro abrazo para ti, Juanje y Alejandro. Gracias. Pues señores, súper recomendado ese libro, Brujas, Sabias y Malditas, de Raúl Ferrero. Y es que lo que hace un trabajo de investigación como este es recuperar parte de nuestra historia. Una historia que se ha denostado, una historia olvidada, una historia que quizás otra vez pueda resurgir gracias al chamanismo y demás, aunque yo estoy de acuerdo con Raúl, creo que esto es la historia de nuestras abuelas, de nuestras bisabuelas, de lo que vivió el mundo hace siglos y tiene que quedar escrita. Y en el futuro, pues no tengo ni idea de qué vendrá, ¿no? Pero estas artes mágicas eran parte de la cultura humana, son antropología, son historia y son parte de nosotros mismos. Exactamente, Juanje, y ya a modo de conclusión me quedo con algo que decía Raúl. Creo que es importante mantener vivo este conocimiento de nuestras abuelas, de muchas de las que en este momento están escuchando en este programa y que lo disfrutarán a través del podcast. Recuerden que el conocimiento no rivaliza con la ciencia y es un conocimiento que no solamente sana cuerpos, sana el alma. La tradición de estas mujeres con este don, con esta capacidad de conectarse con otra realidad y hacer auténticos portentos. Y a mí me pueden seguir en redes sociales, en Instagram, en @alebernalpress con .s. Muchísimas gracias, amigo. Y yo simplemente deciros que me hubiera encantado vivir ese tiempo. El tiempo en que antiguas sacerdotisas miraban a las estrellas e interpretaban el canto de los pájaros. Aquel tiempo en el que las hechiceras hablaban con los árboles más ancianos del bosque y a través de ellos se comunicaban con los espíritus. Un tiempo de leyenda, de magia y misterio que es parte de nosotros mismos. Nunca lo olviden. Tenemos esa capacidad, la de atisbar a través de nuestra mirada, una mirada única, algo más allá de la realidad. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.